Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. La prédica, And when the preaching was done, nosotros tomamos un tiempo para aplicar lo que el Señor nos enseñó. we took some time to apply what the Lord taught us. Y comenzamos a orar sobre los enfermos. And we started praying over the sick. Y declaramos que íbamos a ver cosas sobrenaturales de Dios. And we were declaring that we were going to see supernatural things of God. Y hoy queremos tomar un momento And today we want to take a moment para dar un testimonio en vivo. to give a live testimony. Hermana Alicia, pase por acá, por favor. Give me a microphone, please. Quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor por lo que vamos a testificar ahora. A veces pensamos que cuando hablamos del poder sobrenatural de Dios, Sometimes we think that when we talk about the supernatural power of God, que eso era para el tiempo de los apóstoles. that was the time for the apostles. Pero hoy vamos a darle una evidencia, But today we're going to give an evidence, un testimonio a testimony, de que el poder de Dios es realmente real. that the power of God is truly real. Y que el mismo Dios que sanaba antes es el mismo que sana hoy en día. And the same God that healed back then is the same God that heals today. Y que la promesa de Dios, And the promise of God que no ha sido dada autoridad en el nombre de Jesús that has given us authority in the name of Jesus para sanar enfermos, to heal the sick, para echar fuera demonios, to release demons, todavía está vigente. is still vigilant. Hermana Alicia, quiero que usted comparta con usted lo que pasó el domingo pasado. I want you to share what happened last week. Pero antes de hablar de lo que Dios hizo el domingo pasado, But before speaking about what God did last week, yo quiero que usted nos cuente lo que pasó en diciembre del 2017. I want you to first talk about what happened in December of last year. En diciembre mi esposo y yo viajamos a Argentina, de donde nosotros somos, In December, my husband and I traveled to Argentina from where we're from. y nosotros tenemos una amiga que es doctora y trabaja en un hospital allá. And we have a friend who is a doctor who works in a hospital over there. Entonces antes de salir de aquí, ella ya nos había pedido turnos para hacernos específicos estudios. So before we left, she gave us a turn to do some specific studies. Llegamos allá y ella nos hizo todos los estudios en el hospital donde ella trabaja, And we went over there and she did all the studies that we needed to get done in that hospital. los que nosotros le habíamos pedido What we had asked her específicamente. for specifically. Y cuando ya estábamos por salir de la clínica, del hospital, me dice si quiere que nos hagamos Okay. electrocardiogramas. So as we were leaving, before she asked us if we wanted to do electrocardiograms. Yo en el momento pensé, no, ¿para qué? I said, why not? I mean, for what? Y después dije, bueno, si es gratis, hagámoslo. I said, well, if it's free, let's go ahead and do it. Bueno, cuando ella nos dio los resultados, And when she gave us the results, ella me dijo que mi electro había salido mal. it says that my electrodes had come out bad. Yo me preocupé un poco I was worried a little bit. porque en mi familia tenemos antecedentes, mi papá, mis abuelos, mis tíos, todos tienen graves problemas del corazón. And it's actually hereditary in my family, so therefore we were very worried. Ella me dijo que el ventrículo izquierdo de mi corazón estaba agrandado y que estaba trabajando forzado. And she was saying the left ventricle in my heart was working a little bit harder than it needed to be. Pero no me dijo riesgos, ni tratamientos, ni nada de eso. No Pues- me dijo más nada. But she didn't tell me any risks or treatments or anything like that. Ok, vamos a adelantar el tiempo ahora para el domingo pasado. And now let's go forward into what happened last Sunday. El domingo, Cuando hicimos el llamado el domingo pasado, When we made the calling last Sunday, oramos por los enfermos. we prayed for the sick. Y usted me dijo a mí que ya había gente parada frente a usted. And you told me that there was already people sí, standing in front of yo como soy nueva en la iglesia me daba un poco de vergüenza pasar. you. And as I'm new to the church, I was a little bit ashamed or kind of nervous to kind of go up to the front. Entonces yo me quedé en mi silla y yo decía, Señor, si tú estás aquí, igual tú me puedes sanar donde yo estoy. And I told God, if I'm here, you can also heal me. Pero vino mi sobrina Abigail y me dice, no, pasa adelante que van a orar por los enfermos. But then Abigail came up to me and she said, no, come to the front. We're going to pray for the sick. Y como yo pasé ya tarde, todos los hermanos ya tenían a alguien enfrente de ellos orando por ellos. And since I passed up later, all of the brothers and sisters had someone else praying for them. Entonces yo me quedé ahí atrás y empecé a clamar al Señor. And so I stood to the back and I started praying to God. Y yo le decía, Señor, toca mi cuerpo. Si tú me formaste en el vientre de mi madre, tú puedes hacer todo nuevo en mí y arreglar todo lo que está malo en mí. I said, God, heal me. If you created me and you saw me from the womb of my mother's womb, you can heal me as well.
Yo estaba ahí clamando y pidiéndole al Señor y yo sentía como una brisa con mis ojos cerrados, como que pasaba de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda. And as I closed my eyes, I could feel a breeze hit me going from left to right and right to left. Yo pensé que había algún hermano caminando delante de mí. I believed that there was a brother, someone from the church walking in front of me. Y abrí mis ojos un momento así, pero vi que no había nadie. Entonces entendí que era la presencia del Señor que estaba paseándose entre nosotros. And I looked in front of me and I saw that there was no one walking. And I knew at that moment that was the presence of God around me. Entonces yo le decía, Señor, tú estás aquí. Y dele clamar sola, decía, Señor, tócame y sana mi cuerpo. And at that moment I knew that God was here. And at that moment I said, God, heal me. Just touch my body. Eso fue el domingo, pero ¿qué sucedió el viernes? Bueno, el That was viernes, Sunday. And what happened on Friday? el viernes yo ya tenía seteado un appointment para una clínica aquí en Georgia. So on that day I had a cita already set down for Friday in a clinic in Georgia. Y como es la primera vez que yo me iba a hacer ver aquí, yo le llevaba todos mis estudios que me hicieron en Argentina a la doctora. And since this was the first time I was going to go to a clinic here, I gave them all the studies that they had done in Argentina. Entonces le hablé del electro que me había salido mal en aquel momento. And I had talked about the electrodes, which were not as good at that moment when I did my study. Y ella cuando los vio dijo, no están buenos. Dice, vamos a hacer un electro ahora mismo. And when she saw that it wasn't good, so we did the same exact test. Bueno, y cuando ella me lo trajo en el momento, el resultado me dijo que estaban todo bien. And when I got it back, she said that at this point, everything was fine. Entonces yo empecé a decirle, pero ¿cómo? Y entonces los resultados anteriores, pero ella me cortó y no me dejó terminar. But at that moment, she said, but what about the previous exams? And at that moment, she didn't let me finish. Ella me dijo, no nos enfocamos aquí en lo del pasado, sino en lo que yo tengo ahora en mis manos. We don't focus on what's in the past, but we focus on what's in my hand right now. Y donde yo fui era una clínica donde trabajan muchos cristianos, ahí es una clínica como cristiana. And the clinic that I went to is where a lot of Christians work, and there's a lot of Christians at that clinic. Entonces yo le dije a ella, bueno, hemos estado orando por eso. Y ella me dijo, bueno, entonces esto es una oración contestada, porque tu corazón no tiene agrandamiento y está normal. Hallelujah. Gracias al Señor. And we said that was a prayer answered because this was something we have been praying for, and we understood that God answered that prayer. Hace unos cuantos meses que le estoy orando a Dios por algo específico. There's been a couple months where I've already been asking God for something specific. Y no quiero limitar a Dios. And I don't want to limit God. Y yo sé que Dios va a hacer cosas mayores de las que yo puedo pedirles. And I know God's going to do greater things than what I can even ask Pero for. nadie sabía esto. But no one knew this. Pero Dios sí lo sabía. But God did know. Yo le he estado pidiendo a Dios que haga sanidades, I was asking God to do healing, pero que provea evidencias de las sanidades. but to provide evidence for the healings. Y lo que Dios quiso hacer en esta ocasión And what God wanted to do on this occasion, es tener un electrocardiograma have an electrocardiogram que dice que el corazón no está bien, to say that the heart is not good, que el corazón está, la parte izquierda del ventrículo izquierdo está muy engrandecido. that the left ventricle is enlarged. Y ahora, par de meses después, And a few months later, después que oramos en el nombre de Jesucristo, after that we prayed in the name of Jesus, Dios provee otro electrocardiograma God provides another que electrocardiogram declara de que Jesucristo hizo un milagro, una that sanidad declares en la that vida de Jesus nuestra hermana. did a miracle in the life of our sister. Hay algunos que no creen There are some who don't believe porque dicen que simplemente es un cuento. that it's simply a story. Pero Dios en su gracia But God in His grace provee un electrocardiograma, provides an un electrocardiogram, antes one that is before y uno después. and one that is after. Para aquellos que no crean, So for those who don't believe, científicamente puedan ver scientifically can que el see nombre de Jesucristo that the name of Jesus es Christ el nombre que es sobre todo is the nombre. name above all names. Que Jesucristo siga haciendo sanidades y milagros. That Jesus Christ keeps doing healings and miracles. Dele un fuerte aplauso al Give a Señor round of applause to the Lord. y un fuerte aplauso a nuestra hermana Alicia. And a round of applause to our Gracias, sister hermana Alicia. Alicia. Esto es razón para darle gloria y alabanzas, Rey de Reyes. Aleluya. Amen. Dios es un Dios sobrenatural para aquellos que creen. God is a supernatural God for those who believe. Cuando tenemos fe en Jesucristo, When we have faith in Jesus Christ, cuando ponemos nuestro fundamento en el sacrificio de Jesús, when we put our foundation on the sacrifice of Jesus, Dios hace prodigios y señales. God does prodigies and miracles and signals.
El testimonio que usted acaba de escuchar The testimony that you just got done hearing de nuestra hermana Alicia Montenegro from our sister Alicia Montenegro es sin duda una evidencia de que el nombre de Jesucristo de Nazaret sigue haciendo sanidades. is an evidence that the name of Jesus of Nazareth continues to do miracles. Ahora, ¿por qué es posible que nuestra hermana haya recibido sanidad? Now, how is it possible that our sister received healing? Creo que la semana pasada dijimos la razón I believe last week we said the reason, y vamos a repetirla en este día. and we're going to repeat it on this day. En Mateo 8, versículos 16 y 17, In Matthew chapter 8, verse 16 and 17, dice, cuando llegó la noche, when evening had come, trajeron a él muchos endemoniados. they brought to him many who were demon-possessed, Y con la palabra echó fuera a los demonios and he cast out spirits with a word, y sanó a todos los enfermos. and healed all who were sick. Escuche para qué. Listen for what? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. saying, He himself took our infirmities and bore our sickness. Entonces vemos que el fundamento de toda sanidad sobre la faz de la tierra, So we see that the foundation of all healing over the face of the earth, cuando oramos por fe, when we pray by faith, es el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. is the sacrifice that Jesus Christ did on the cross. La semana pasada hablamos de que Jesús derramó su sangre para el perdón de pecados. Last week we talked about how Jesus Christ shed his blood for the forgiveness of our sins. Pero también dijimos que en la cruz, en su cuerpo, Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. But we also understood that him on the cross, his flesh, took away our sicknesses and our healing and our shame. Y no tengo tiempo, hermano, para poder explicar esto de nuevo. And I don't have time to explain this again. Pero dijimos que hay un círculo cristiano But we said there's a Christian circle que proclama que las sanidades eran para el tiempo de Jesús y de los apóstoles. that proclaimed that healing was the time for the apostles and back then. Y que las sanidades eran para poder afirmar la palabra de Jesús y de los apóstoles. And for healings to be able to affirm the word of the apostles. Y dijimos que eso es cierto. And we said that is true. Y mostramos evidencia bíblica que es cierto. And we see biblical evidence in which it is true. Lo que ocurre es que este mismo círculo cristiano What occurs is that this same Christian circle también está proclamando is also proclaiming de que ya el tiempo de las sanidades pasó. that the time of healing is already past. Pero no existe ningún versículo bíblico But there is no biblical verse que afirme esa that verdad. affirms that truth. Y la razón es esta. And the reason is this. Lo mencioné la semana pasada I said it last week, y lo voy a mencionar ahora. and I'm going to say it again. Es que las promesas de sanidad Is that the promises of healing no están limitadas a un tiempo, are not limited to a time, sino fundamentadas en un evento, but are based on an event, el sacrificio de Jesucristo. the sacrifice of Jesus Christ. Lo que usted vio manifestado el domingo pasado What you saw be manifested last week, y que hoy escuchamos el testimonio, and what today we see the testimony, es una evidencia de que el sacrificio de Jesucristo todavía está vigente. is an action and a sacrifice and evidence that the sacrifice of Jesus Christ is still tangible and evident. Usted podrá preguntar, You can ask, pastor, pero ¿qué pasó conmigo? Pastor, but what happened with me? Porque Dios no me sanó a mí. Why didn't God heal me? Y quiero ser bien cuidadoso con esto, I want to be very careful with this, porque hay algunos pastores, because there's some pastors, algunos predicadores some preachers que dicen que la razón por la cual Jesús no sana a muchos cristianos that says the reason why God doesn't heal many Christians es porque no tienen fe. is because they don't have faith. Y déjame decirte que en algunas ocasiones eso es cierto, And let me tell you, in some occasions that is true, pero no todo el que tiene fe, but not all who has faith, Jesús lo sana. Jesus will heal them. Usted dirá, pastor, me tiró la fe por el piso. You said, Pastor, you threw my faith to the floor. Quiero que estén atentos a algo muy importante. I want you to pay attention to something very important. Aunque la fe es un requisito esencial para ser sanos, Even though faith is an essential point to be healed, la Biblia afirma que hubieron grandes hombres de fe the Bible affirms that there was great men of faith que aunque oraron por sanidad, that even though they prayed for healing, Dios nunca los sanó. God never healed them. Y no eran personas que tenían poca fe, And it wasn't people who had little faith, sino eran hombres de fe. but they were men of faith. De hecho, eran hombres que oraban por otros y Dios los sanaba. But there were men who prayed for others and God healed Eran them. hombres que tenían gran fe de parte de Dios. There were men who had great faith in part from God.
Ahora, ¿qué entonces lo que tenemos que hacer? So what is it that we have to do? ¿Cómo reconciliamos eso con lo que está pasando? How do we reconcile that with what is happening? Y es que hay un principio importante que también tenemos que aprender. It means that there's also an important principle that we also have to understand. Y este principio va a dar un poco de entendimiento al por qué esto a veces sucede. And this principle is going to elaborate onto why this occurs. Y es que toda sanidad Is that all healing y todo milagro and every miracle siempre está sujeto a la voluntad soberana de Dios. is always subject to the sovereign will of God. Hay docenas y docenas de promesas en la There Biblia. are dozens and dozens of promises in the Bible, Promesas de sanidad. promises of healing. Y hay docenas y docenas de testimonios de sanidades en la Biblia. And there are dozens and dozens of testimonies of healings in the Bible. Ahora, todas estas promesas Now, all of these promises siempre están fundamentadas sobre la verdad de la perfecta voluntad de Dios. are always founded on the perfect will of God. Algunos piensan que todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Everybody believes that whatever you ask the Father, according to His will, He will do. Si lo pides en el nombre de Jesucristo, Él lo hace. If you ask for it in the name of Jesus, He will do it. Por eso no es cierto. But that is not true. Pastor, estoy más confundido que nada. Pastor, you have confused me more than anything. Por favor, vaya al grano. Please, get to the point. Aunque es cierto Even though it is true que la Biblia sí enseña that the Bible does teach que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él lo hace, that all that we can ask the Father in the name of Jesus, He will do it, tenemos que ser sabios con respecto a la verdad de la palabra de Dios. we have to be wise with respect to the Word of God. No podemos sacar un solo versículo de la Biblia We cannot just take a single verse from the Bible y formar una doctrina and form a doctrine o formar simplemente un principio. or form a basic principle. La Biblia hay que estudiarla en su totalidad The Bible has to be studied in its totality para comprender la sabiduría de Dios. to comprehend the wisdom of God. Por eso Juan en su primera carta, That is why John, in his first book, capítulo 5, versículos 14 y 15, chapter 5, verses 14 and 15, él escribió estas palabras. he describes these words. Él dijo, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. This is a confidence we have in approaching God. Hay confianza, There is confidence. tiene que haber confianza, There has to be tiene confidence. que haber fe There has to be faith cuando nos acercamos a Dios. when we get close to God. Dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. That if we ask according to His will, He hears us. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, And if we know that God hears all our prayers, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. we can be sure that we already have what we have asked for. Entonces, ¿cuál es la clave? So what is the key? ¿Es sencillamente pedir en el nombre de Jesús? Is it simply just asking in the name of Jesus? ¿O pedir conforme a la voluntad del Padre? Or asking according to the will of the Father? Entonces hay que pedir en el nombre de Jesús, So we have to ask in the name of Jesus. pero tenemos que pedirle, Padre, que se haga tu voluntad. We have to ask God, let your will be done. Padre, ¿cuál es tu voluntad en esta circunstancia? Father, what is your will in this circumstance? Porque hay una voluntad soberana de Dios. Because there's a supernatural will of God. Y esa voluntad soberana de Dios And that sovereign will of God es algo que nosotros a veces no conocemos. is something that we don't know. Es a veces no entendemos. It's something we don't understand. Pero un ejemplo verídico y que apoya este principio But a true example that supports this verse es la misma vida del apóstol Pablo. is the same life of the Apostle Paul. ¿Sabe que Pablo oró por los enfermos Do you know that Paul prayed for the sick y los enfermos sanaban? and the sick were healed? ¿Sabe que Pablo resucitó muertos? Did you know that Paul revived the dead? Como vimos la semana pasada, As we saw last week, los pañuelos del apóstol Pablo the very handkerchiefs and of the Apostle Paul y el delantar and his apron, se los llevaban a los enfermos y al tocarlos eran sanos. he would take them to the sick, and just by touching them, they were healed. Este era un hombre ungido de parte del Espíritu Santo. This was a man with complete anointing from part of God. También era un hombre que tenía el don de sanidad. And it was also a man who had the gift of healing. Sin embargo, However, Dios decidió no sanarlo cuando el mismo apóstol le pidió que lo sanara. God decided not to heal him when Paul himself asked for healing over his life. Entonces podríamos decir So we can say que la voluntad de Dios no es siempre sanarnos. that the will of God is not always to heal us.
Escucha lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 versículo del 8 a 9. Listen to what the Apostle Paul says in 2 Corinthians chapter 12, verses 8 and 9. Pablo dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Pero él me dijo, te basta con mi gracia. But he said to me, my grace is sufficient for you. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. For my power is made perfect in weakness. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. so that Christ's power may rest on me. Pablo tenía una enfermedad. Paul had a sickness. Pablo, el que oraba por los enfermos y Dios los sanaba, Paul, the one who prayed for the sick and the sick were healed, tenía una enfermedad. had a sickness. Y Pablo le pide al Padre que lo sane. And Paul asked the Father for him to heal him. En 3 ocasiones redacta la Biblia In 3 occasions the Bible says this, que Pablo le pidió al Padre que por favor lo sanara. that Paul asked the Father for him to heal him. Sin embargo, el Padre decidió no sanarlo. However, the Father decided not to heal him. Le dijo, te basta con mi gracia. He said, my grace is sufficient for you. Entonces le dijo, Pablo, aunque no te voy a sanar, He says, okay, Paul, even though I'm not going to heal you, te voy a dar suficiente gracia para sostenerte. I'm going to give you enough grace to sustain you. Y a pesar de que tengas una enfermedad en tu cuerpo, And even though you might have a sickness in your body, con mi gracia with my grace, lograrás hacer todo lo que yo te he llamado a hacer. you will be able to do everything I've called you to do. Ahora, Now, ¿por qué sería que Dios no quiso sanar a Pablo? why was it that God did not want to heal Paul? Mucha gente podría especular, Many people can speculate, pero lo bueno de esto es que en esta ocasión no tenemos que especular. but the good thing about this, in this occasion, we don't need to speculate. Porque la Biblia nos da la respuesta de por qué Dios decidió no sanar al apóstol Pablo. Because the Bible gives us a response as to why God did not heal the Apostle Paul. El versículo anterior And the verse that was prior, de 2 Corintios capítulo 12, in 2 Corinthians chapter 12, verse 7, dice así el versículo 7. says as so. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Therefore, in order to keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations, I was given a thorn in my flesh. Ay, ay, ay. Wow. En otras palabras, la razón primordial por la cual Dios no sanó a Pablo In other words, the primary reason in which God did not heal Paul era para mantenerlo humilde is to keep him humble y para mantenerlo dependiendo de la gracia de Dios. and to keep him depending on the grace of God. Usted podrá decir, wow, pero qué injusto fue Dios. You can say, wow, how injustice that God gave. Un hombre que lo dio todo por el reino de Jesús. A man who gave everything for the kingdom of God, kingdom of Jesus. Pero hay cosas que tú no sabes. But there are things you don't know. Tú no conoces el corazón de cada ser humano. You don't know the heart of every human. Pero Dios sí lo conoce. But God does know it. Y Dios en su soberanía And God in His sovereignty decidió no sanar al apóstol decided Pablo. not to heal the Apostle Paul. Pero sí le garantizó que tendría su gracia para sostenerlo. But He did assure him grace to sustain him. Entonces es claro So it is clear que a veces Dios no nos sana porque no es su voluntad. that God does not heal us because it is not His will. Ahora, a veces Dios no nos sana porque está haciendo una transformación interna. But sometimes God does not heal us because He is making an internal transformation. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: James chapter 1 verses 2 through 4 say, Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. En otras palabras, In other words, el hermano de Jesús, Jesus' brother, Santiago, dice claramente James says clearly que a veces Dios no nos sana that sometimes God does not heal us porque está haciendo una transformación interna. because He's causing an internal transformation. No existe mayor
catalizador There's not a greater catalyst para llevar a alguien a mirar a su interior, for someone to look into their inside, para llevar a alguien a mirar hacia el poder de Dios, to have someone look at the power of God que una enfermedad. than a sickness. Y a veces ese es el catalizador que nos lleva a hacer cambios en nuestra vida. And sometimes that is the catalyst for change in our life. Entonces Dios a veces está probando nuestra fe. So sometimes God is testing our faith. No nos sana He doesn't heal us porque está haciendo una obra mayor, because He's doing a greater work, una transformación interna. an internal ¿De transformation. qué nos sirve estar sano físicamente What good is it to be healed physically y no estar completos espiritualmente? and not be complete spiritually? ¿De qué nos sirve que el hombre físico esté saludable, What is it good for the human being to be physically healed, pero nuestra alma está enferma? but for our spirit to be sick? Dios quiere que nosotros prosperemos God wants us to prosper así como prospera nuestra alma. just as our soul prospers. Entonces, eso es otra razón por la cual a veces Dios no nos sana. And that is another reason in which God sometimes does not heal us. Ahora, tenemos que ser honestos. Now we have to be honest. A veces Dios no nos sana Sometimes God doesn't heal us por razones que nosotros desconocemos. for reasons we do not know. No es porque Dios está haciendo la transformación interna, It's not because God is doing an internal transformation, sino porque Dios es soberano. but just simply because He is sovereign. En el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, In Deuteronomy chapter 29, verse 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro it Dios, says, "The secret things belong to the Lord our God, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. but those things which are revealed belong to us and to our children forever." En otras palabras, hay cosas que Dios no nos va a decir In other words, there are things that God is not going to tell us por más que le preguntemos. as much as we ask Him. Hay tragedias que suceden There are tragedies that occur, y le estamos preguntando a Dios, ¿por qué? and we're asking God, why? ¿Por qué yo? Why me? ¿Por qué mi familia? Why my family? ¿Por qué mi cuerpo? Why my body? ¿Por qué mis finanzas? Why my finances? Y Dios guarda absoluto silencio. And God remains completely silent. Porque hay cosas que Dios en su soberanía, Because there are things in God's sovereignty que Él ha decidido guardar para sí mismo. that He has decided to save for Himself. Entonces sabemos de manera clara So we know clearly que a veces Dios no nos sana that sometimes God does not heal us por razones que nosotros desconocemos. for reasons we do not know. De hecho, la soberanía de Dios Actually, the sovereignty of God ha sido afirmada en la Biblia. has been assured and affirmed in the Bible. Desde el Antiguo Testamento From the Old Testament hasta el Nuevo Testamento. until the New Testament. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 27, In Luke chapter 4, verse 27, dice, había muchos leprosos en Israel and it says, "And many lepers were in Israel en tiempo del profeta Eliseo, in the time of Elisha, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. and none of them was cleansed except Naaman the Syrian." La Biblia no explica en detalle The Bible doesn't explain in detail por qué Dios sanó a Naamán el sirio de lepra, why God healed Naaman of Syria from Y- leprosy, pero en ese tiempo no sanó a nadie del pueblo de Israel. and at that time He healed no one else, the people of Israel. Es como si Dios dijera, voy a sanar a aquellos que no me conocen, It's as if God was saying, "I'm going to heal those who don't know me, pero los que están en la iglesia no los voy a sanar. but those who are in church, I'm not going to heal them." ¿Cómo usted se sentiría? How would you feel? Pero Dios es soberano. But God is sovereign. No podemos controlar a Dios. We cannot control God. No podemos decirle a Dios lo que Dios tiene que We hacer. cannot tell God what He has to do. No podemos manipular a Dios. We cannot manipulate God. Dios es soberano God is sovereign, y en algunas ocasiones and on some occasions, no vamos a saber por qué Dios sana a uno we're not going to know why God heals some person y por qué no sana a otro. and why He doesn't heal others. ¿Por qué sana a uno Why He heals one y deja que otro muera? and lets another one die. Lo sana de una enfermedad, He heals them of a sickness, pero deja morir al otro de la misma enfermedad. but He lets the other one die of the same sickness. Eso es la voluntad soberana de Dios. That is the sovereign will of God. De hecho, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención. Now, there was something that really caught my attention, Y es la vida del profeta Eliseo. and it's the life of the prophet Elisha.
A veces leemos la Biblia muy a la ligera Sometimes we read the Bible very quickly y nos acordamos de todos los milagros que hizo Eliseo. and we forget about all the miracles that Elisha did. Y decimos que tuvo una doble porción de la que tenía Elías And he said that he had a double portion of what Elijah y had. que hizo doble la cantidad de And milagros. he did double the miracles. Pero se nos olvida un pequeño detalle. But a small detail is always forgotten. ¿Cómo murió Eliseo? How did Elisha die? Observa conmigo en 2 de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Observe with me in 2 Kings chapter 13, verse 14. Eliseo cayó enfermo y de esa enfermedad murió. Elijah had become sick with the illness of which he died. Tú no escuchas a nadie predicando sobre eso. You don't hear anybody preaching about that. Todo el mundo predica de los milagros que hizo Eliseo. Everybody preaches about the miracles that Elisha did. Pero nadie menciona que Eliseo murió de una enfermedad. But nobody preaches about how Elisha died of a sickness. Hello, yo no lo entiendo. Hello, I don't understand it. Yo quiero llegar al cielo. I want to go to heaven. Decirle, Padre, ¿por Tell qué? Father, why? Si Eliseo hizo múltiples milagros. If Elisha did many miracles, Eliseo levantó el hijo de aquella viuda que se había muerto y lo resucitó. Elisha raised to life that widow from which she fell and raised her from the dead. Sin embargo, Dios lo dejó morir de una enfermedad. However, God allowed him to die of a sickness. Wow. That is pretty tough to swallow. Eso sí que es difícil para contener, Tragárselo. tragárselo. Santo. It's a heavy pill to swallow. Es una pastilla muy difícil de tragar. Amén. De hecho, si eso no es irónico suficiente, Actually, if that's not ironic enough, déjame decirte lo que pasó después que enterraron a Eliseo. let me tell you what happened after they buried La Elisha. Biblia dice que había moabitas que estaban haciendo guerra en contra de Israel. The Bible says that there are Moabites having a war against the Israelites. Y ya a Eliseo lo habían enterrado And they had already buried Elisha porque había muerto de una enfermedad. because he had died of a sickness. Y de momento llegó una banda de estos moabitas And then a group of these Moabites came y atacaron de sorpresa a Israel. and had a surprise attack on Israel. Y ellos llevaban un muerto. And they were bringing a dead person. Y por el susto del ataque sorpresivo, And by the scare of the surprise attack, dice la palabra que lo tiraron en la tumba del profeta Eliseo. it says that they threw him into the tomb of Y Elisha. observa lo que dice 2 de Reyes, capítulo 13, versículo 21. And observe what 2 Kings says in chapter 13, verse 21. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto. Once while some Israelites were burying a man, Pero de pronto vieron a esas bandas moabitas y ellos echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. suddenly they saw a band of Moabites raiders, so they threw the man's body into Elisha's tomb. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. When the body touched Elisha's bones, the man came to life and stood up on his feet. ¿Isn't God amazing? Dios no es sobrenatural. Dios es soberano. God is sovereign. Dios deja que Eliseo muera de una enfermedad, God allows Elisha to die of a sickness, pero viene un muerto but then a dead que person toca los comes huesos del muerto Eliseo that touches the dead bones of a dead Elisha y resucita. and resurrects. Oh, ese es el poder sobrenatural That de is the Dios. supernatural power of God. Eso es la soberanía del Dios Todopoderoso. That is the sovereignty of an all-powerful God. Hay cosas que no podemos racionalizarlas humanamente hablando. There are things that we cannot rationalize in our human understanding. No podemos explicarlas. We cannot explain them. No hacen sentido a la persona natural. It doesn't make sense to the natural person. Pero aquellos que estamos llenos del Espíritu, But those who are filled with the Spirit, aquellos que hemos nacido de nuevo del Espíritu, those who have been born again by the Spirit, podemos confiar que Dios hace que todo obre para bien. we can have that confidence in knowing that God works everything for good. Ahora, quiero decir esto. Now, I want to say this. Dil pastor, Say, Pastor, dime tu pastor, Pastor, ya es suficiente. ya es suficiente. No en inglés. Ya es suficiente. It's already enough. Medio confuso este pastor este. Okay, translate for me. Okay. Dil pastor, Pastor, it is enough. ya es suficiente. I'm playing tricks on him. Ya es suficiente It is enough de que hables de las cosas that you talk about things
que no conocemos de that we Dios. don't know about God. ¿Podrías hablar de las cosas que conocemos? Can you please talk about what we know about God? Sí. Thank you. Quiero llevar este principio. I want to give you this principle. No te enfoques en lo que no sabes, Do not focus on what you do not know, sino en lo que sí sabes. but on what you do know. Este es el problema de nosotros los cristianos. This is the problem with us Christians. Perdemos tanta energía We lose so much energy tratando de explicar lo que no entendemos. trying to explain what we don't understand. Tratando de explicar lo que Dios ha escogido, no explicarnos. Trying to understand and know what God has told us we can't know. Y Dios no quiere que nos enfoquemos de esa manera. And God does not want us to focus in that way. Dios quiere que nos enfoquemos en las cosas que Él sí nos ha revelado. And God wants us to focus on what He has revealed to us. Así que volvamos a Deuteronomio 29:29. So let's go back to Deuteronomy 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, The secret things belong to the Lord our God, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. but those things which are revealed belong to us, to our children, forever. En otras palabras, In other words, no nos enfoquemos en las cosas secretas, let us not focus on secret things, lo que Dios ha escogido no revelarnos. what God has chosen not to reveal to us. Vamos a enfocarnos en las cosas que ya Dios nos ha enseñado. Let's focus on those things in which God has revealed to Vamos a us. enfocarnos en las cosas que Dios nos ha revelado. Let's focus on those things that have been revealed. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? What is it that we know? ¿Qué es lo que Dios nos ha revelado? What is it that God has revealed to us? Porque nuestro problema es este. Because our problem is this. Oramos por esta persona We pray for this person que tenía cáncer that had cancer y murió. and he died. Y nuestra mente dice, murió. And our mind says he died. Tengo cáncer, pero esa persona murió. Yeah, I have cancer, but that person died. Oró el pastor y la persona no se sanó. And that, the pastor prayed and that person was not healed. Y pensamos que ese es nuestro destino también. And we believe that that is our destiny too. Porque estamos enfocados en las cosas que no pasaron. Because we are focused on the things that did not occur. Estamos enfocados en las cosas que no entendemos. We are focused on the things we do not understand. Estamos enfocados en los misterios que no podemos explicar. We are focused on the mysteries which we cannot explain. Y Dios me decía, la iglesia tiene que cambiar su perspectiva si quiere ver sanidades. And God told me the church needs to change their perspective if they want to see healing. Dios es soberano, God is sovereign, pero también hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. but there are also certain things in which we have to do. Entonces tenemos que enfocarnos en las cosas que sí sabemos. So we have to focus on the things that we do know. ¿Y qué es lo que sabemos? And what is it that we do know? Número uno, Number one, sabemos que cuando oramos, we know that when we pray, Dios sana. God heals. Isaías 38, versículo 1. Isaiah chapter 21, verse 1. Isaías 38, versículo 1. Isaiah 38, verse 1. Dice, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, The prophet of Isaiah, son of Amoz, went to him and said, así dice el Señor, This is what the Lord says. pon tu casa en orden Put your house in order porque vas a morir because you are going to die. y no te recuperarás. You will not recover. ¿Cuánto le gustaría que el profeta Isaías lo visite cuando está enfermo? How many of you would like the prophet Isaiah to come visit you when you're sick? Oh my God. It's crazy. Ahora, no quiero ir muy ligero en este versículo, Now, I don't want to go too quickly in this verse porque esto nos enseña varias cosas. because this teaches us a lot of things. El rey Ezequías, King Hezekiah, hasta este momento, until this time, había sido uno de los reyes más fieles de Israel. was one of the most faithful kings of Israel. Y Dios permitió que una enfermedad llegara a su vida. And God allowed a sickness to come over his life. Y le permitió que estuvo al borde de la muerte. And he allowed him to be at the border of death. De hecho, si él tenía alguna fe de que Dios lo sanara, Actually, if he had any faith that God was going to heal him, el profeta Isaías le quitó toda la fe. the prophet Isaiah completely eradicated all that faith. Porque lo que Isaías le dice, Because what Isaiah tells him, Isaías no dijo, te digo yo. Isaiah didn't tell him, I tell you. Él dijo, así dice el Señor. He said, this is what the Lord says. Jaja. Eso cambia todo. That changes everything. El profeta Isaías está hablando de parte de Dios. The prophet Isaiah is speaking in part of God. Y le dice, pon tu casa en orden, He says, put your house in order porque vas a morir, because you're going to die no te vas a recuperar. and you're not going to recover.
En otras palabras, Isaías tenía una palabra profética de muerte sobre él. In other words, the prophet Isaiah had a prophetic word of death over his life. Y voy a decir algo, quiero decirlo con mucho cuidado, And I'm going to say this, and I want to say this very carefully, porque algunos pueden sacar esto fuera de contexto because some can take this out of y context decir que dije algo que no quise decir. and say I said something that I did not want to say. ¿Será posible que podemos cambiar la voluntad soberana de Dios? Could it be possible that we change the sovereign will of God? Si Dios es soberano If God is sovereign y Dios desea hacer lo que Él quiere hacer, and God desires to do what he wants to do, ¿será posible que tú y yo podamos hacer algo para cambiar lo que Dios desea hacer? could it be possible that you and I can change something in which God wants to do? No le voy a dar la respuesta, I'm not going to give you the answer porque están esperando todo lo que yo les conteste. because you're already waiting for me to respond. Se las dejo de asignación. I'll leave it as a homework. Pero creo que la Biblia nos va a contestar la respuesta. But I think the Bible is going to respond to us. Lo que yo quiero que usted entienda es esto. What I want you to understand is this. Hay momentos que las circunstancias dictan muerte. There are some moments where circumstances dictate death En el mundo natural in the natural world y a veces en el mundo espiritual. and sometimes in the spiritual world. Pero hay algo que conmueve el corazón de Dios. But there's something that moves the heart of God. Hay una puerta que Dios nos ha dado que si la abrimos, There's a door in which God opens that if we open it, Dios puede cambiar lo que de acuerdo a lo que nosotros les pedimos. God can change according to what we ask. No porque estamos manipulando a Dios, Not because we are manipulating God, sino porque Dios tiene compasión. but because God has Porque compassion. Dios es un Dios de misericordia. Because God is a God of Porque mercy. Dios es un Dios de amor. Because God is a God of love. Porque aunque seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Because even though we are unfaithful, He is always faithful. Entonces, cuando una enfermedad de muerte toque a tu vida, So when a sickness comes over your life, vas a recibir el dictamen profético del médico que dice no hay nada que hacer, you're going to get the solution of the doctor that says there's nothing you can do, o vas a hacer lo que hizo Ezequías. or are you going to do what Hezekiah did? Escucha lo que Ezequías hizo. Listen to what Ezekias did. Versículo 2 de Isaías 38. Isaiah 38, verse 2. Ezequías se volvió hacia la pared y oró al Señor. Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Dice que comenzó a gemir con Dios. It says he started to groan with God. Y de hecho, no lo puse ahí, pero dice que él le dijo, Señor, tú sabes que te he sido fiel. And I didn't put it there, but it says he told God, you know, I've been faithful to you. Te he agradado en todo lo que ha sido posible. I have pleased you in everything that is possible. Pero lo que me llamó a mí la atención But what caught my attention es que no entra en mucho detalle, is that he doesn't go into much pero detail, nos dice algo sumamente importante. but it tells us something so Se important. volvió hacia la pared, He turned his face to the wall. no miró al médico, He didn't look to the medic. no miró al profeta, He didn't look to the prophet. no miró a la esposa, He didn't look to his wife. no miró a los hijos. He didn't look to his children. Él decidió concentrarse en la pared, He decided to look at the wall and focus there. no porque la pared tenga poder, Not because the wall had power, sino que él no quería distraerse con nada. but he didn't want any distraction. No quería escuchar ninguna voz contraria a lo que él le iba a pedir a Dios. He didn't want any contrary voice in which he was going to ask God. Dice que él miró hacia la pared y oró al Señor. It says Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Y aunque el contexto no lo dice, And even though the context doesn't say it, sí se entiende que el profeta Isaías se fue. it is understood that the prophet Isaiah left. No se sabe cuán lejos se fue, It's not said how far he left, pero salió del lugar. but he left the place. Porque el versículo 4 dice, Because verse 4 says, entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo, Then the word of the Lord came to Isaiah and said, ve y dile de mi parte a Ezequías, Go and tell Hezekiah, yo soy el Señor, el Dios de tu padre David. I am the Lord, the God of your father David. Y escucha lo que el Señor le dice a Ezequías. And listen to what the father says. Ya he escuchado tu oración I have heard your prayer y he visto tus lágrimas. and seen your tears. Voy a añadirte 15 años más de vida. I will add 15 years to your life. ¿Qué fue lo que Dios vio de él? What was it that God saw of him? ¿Qué fue lo que Dios escuchó de Ezequías? What was it that God heard from Hezekiah? La oración de Ezequías. The prayer of Hezekiah. Las lágrimas de The Ezequías. tears of Hezekiah. Él no quería morir. He didn't want to die.
y tornó su mirada a aquel que podía salvarlo. He put his sight on the one who could heal him. A pesar de que el mismo Dios Despite God himself había dicho que iba a morir. told him that he was going to die. Pero hubo algo en la oración de Ezequías, But there was something in the prayer of Hezekiah que conmovió el corazón del that padre. moved the heart of the father. Y le dijo, yo voy a sanar a este And he said, hombre. I'm going to heal this man. Hay una fe increíble en él. There's an incredible faith in him. Tengo compasión de su I vida. have compassion over his He life. escuchado su oración. I have heard his prayer. He visto sus I have lágrimas. seen his tears. Dile a Ezequías que lo voy a dar 15 años más de vida. Tell Hezekiah I'm going to give him 15 more years of life. ¿Te das cuenta que es diferente? Do you understand how different? A veces hay enfermedades de muerte. Sometimes there are sicknesses of death. Si hay enfermedad de muerte, And if there are sicknesses of death, vamos a aquel que puede dar la vida. we go to the one who gives life. Vamos a aquel que puede hacer un milagro. We go to the one who can do miracles. Vamos a aquel que puede hacer una sanidad. We go to the one who can do a healing. Y Dios en su fidelidad, And God in his faithfulness, si es su soberana voluntad. if it is his sovereign will, De hecho, creo en mi corazón actually I believe in my heart que lo que esto confirma that what this confirms es que Dios es soberano. is that God is sovereign. Ezequías no torció el brazo de Jehová para que lo dejara vivir. Hezekiah did not twist God's arm for him to heal him. Ezequías se fue ante la presencia de aquel que podía sanarlo. Hezekiah went before the presence of the one who could heal him. Cuando tú vas a la presencia de Dios When you go to the presence of God en humildad, in humility, reconociendo su soberanía, recognizing his sovereignty, reconociendo su poder, recognizing his power, Dios puede traer sanidad a tu vida. God can bring healing Dios on your puede life. hacer un milagro en tu vida. God can do a Aleluya. miracle in your life. Entonces lo que sí sabemos So what we do know es que cuando oramos, is that when we pray, Dios sana. God heals. Número 2, Number 2, también sabemos we also know que la oración de fe sanará al enfermo. that the prayer of faith will heal the sick. Santiago 5, versículo 14 dice, James chapter 5 verse 14 says, ¿está alguno enfermo entre vosotros? is anyone among you sick? Llame a los ancianos de la iglesia Let him call for the elders of the church y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. And the prayer of faith will save the sick and the Lord will raise him up. Eso fue lo que hicimos el domingo pasado. That is what we did last Sunday. Paramos a los líderes, los ancianos al frente, We brought the elders and the leaders up here at the front. pusimos aceite en sus manos We put oil in their hands y comenzamos a orar en fe. and we began to pray in faith. Y dijimos que no es el aceite el que sana. And we said it's not oil that heals. No te dejes engañar. Do not let yourself A be veces fooled. vemos en la televisión Sometimes we see in TV el aceite milagroso de Israel. the holy anointed oil of Israel. Y es una carnada para hacerte llegar al lugar. And it's just a catch to get you to that place. Porque yo sé que no es el aceite que sana. Why do I know that it's not the oil that heals? Porque el versículo 15 de Santiago 5 dice, Because verse 15 of James says, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. and the prayer of faith will save the sick, and the Así Lord que will raise him up. no importa si el aceite de Israel Therefore, it doesn't matter if it's the oil of Israel, o si es de Publix or if it's of Publix, o de Kroger, or Kroger, ¿qué otro supermercado? O de la Villita. or La Villita. Es la oración de fe la que sana al enfermo. It's the prayer of faith in which Cuando heals the sick. tenemos fe y usamos el nombre de Jesucristo, When we pray and we use the name of Jesus, Jesús sana, Jesus heals. Jesús levanta. Jesus raises up. Eso lo sabemos. We know that. Y eso es una promesa de parte de Dios para nosotros. And that is a promise and part of God for us. También sabemos algo importante. And we also know something else that is important. Número 3, sabemos que no hay nada imposible para Dios. Number 3, we know that there is nothing impossible for God. En Lucas 18:27, In Luke chapter 18 verse 27, Jesús dijo, Jesus said, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. what is impossible with man is possible with God. A lo mejor lo que el médico te dice, Maybe what the medic tells you, no hay nada, no hay posibilidad alguna. there's no possibility. Es imposible que esto cambie. It's impossible for this to change. Me gustó mucho lo que dijo la doctora aquí, I love what the doctor said here del testimonio de la hermana del electrocardiograma. of the testimony of our sister with the electrocardiogram. Nosotros no vemos electrocardiogramas pasados. We don't see past electrocardiograms. Y aunque es muy probable que esta mujer sea un médico cristiano, And even though it's very possible that this woman was a Christian, para muchos médicos le da temor mirar el electrocardiograma viejo.
For many people, for many doctors, it's a worry to look at the old Porque electrocardiogram. no pueden explicar qué ocurrió para que hubiera una sanidad en la vida de la persona. Because they cannot explain what occurred in their life for there to be a supernatural healing. Dios todavía sana. God still heals. Y nosotros sabemos And we know que nada es imposible para Dios. that nothing is impossible for God. De hecho, Jeremías 32:17, Actually, Jeremiah 32, verse 17 el says, profeta declaró estas palabras. the prophet declares these words, El Señor mi Dios, O Lord God, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. behold, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Para ti no hay nada imposible. There is nothing impossible for you. Por eso cuando yo comencé la serie, That is why when I started the series, ¿te acuerdas que hablé del poder sobrenatural de la creación de Dios? do you remember I talked about the supernatural creation of God? Jeremías no tenía un telescopio Hubble Jeremiah didn't have a Hubble telescope para ver toda la grandeza de la creación de Dios, to see the greatness of the glories of God. pero sabía que Dios había creado todas las cosas. But he understood and knew that God had created Y por everything. eso él tenía fe en lo que Dios podía hacer. And that is why he had faith in what God could do. Porque si Dios creó las grandezas constelaciones, Because if God created the great constellations, las estrellas, the stars, los planetas, the planets, los billones de the galaxias, billions of galaxies, ¿cómo no puedes sanar una enfermedad en tu cuerpo? how can he not heal a sickness in your body? Él sí puede si tienes fe suficiente He para can do it creerlo. if you have Aleluya. enough faith to believe it. Para Dios no hay nada imposible. For God, there is nothing impossible. Ahora, ¿por qué a veces Dios no obra? Now, why is it that God sometimes does not work? Dijimos al principio We said at the beginning que hay pastores, that there are pastors, predicadores preachers que traen condenación a muchos cristianos, that bring condemnation to many Christians, y muchos cristianos viven con culpabilidad and many Christians come with guilt porque piensan que la razón por la cual no han sido sanados because they believe that the reason which they have not been healed es porque no tienen suficiente fe. is because they don't have enough faith. Pero Jesús dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, But Jesus said, if you have faith like a mustard seed, le diría a esa montaña, muévete, y esa can- montaña se moverá. you can tell that mountain to move and it shall move. Entonces la semilla de mostaza no es muy grande. So the mustard seed isn't very big. It's very tiny. It's very small, bien pequeño. He's getting better. Lo que quiero que usted entienda What I want you to understand is this, es que a pesar de que no podemos vivir limitados, condenados, that even though we cannot live limited and condemned, y no podemos acusar a alguien de que Dios no lo ha sanado porque no tiene fe, and we cannot accuse someone else for not being healed because they don't have enough faith, lo que sí sabemos es esto, what we do know is this, es que para que Dios pueda sanar, is for God to heal, debe haber fe. there must be faith. En Mateo 9, versículo 28 al 30, In Matthew chapter 9, verses 28 through 30, dice, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. and it says, and when he had come into the house, the blind men came to him. Y escuche la pregunta que Jesús le hace a estos dos ciegos. And listen to the question that Jesus asked these two blind men. Y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? And Jesus said to them, do you believe that I am able to do this? Ellos están ciegos. They were blind. Están gritando, Jesús, hijo de David, por favor, sánanos. They're saying, Jesus, son of David, heal us. Y Jesús le hace una pregunta sencilla, pero sumamente importante. Jesus asked them a simple question, but extremely important. ¿Creéis que puedo hacer esto? Do you believe that I am able to do this? Y escuche la respuesta de ellos. And listen to the response. Ellos dijeron, They said, sí, Señor. yes, Lord. Entonces le tocó los ojos diciendo, Then he touched their eyes, saying, conforme a vuestra fe os sea hecho. according to your faith, let it be to you. Y los ojos de ellos fueron abiertos. And their eyes were opened. Entonces lo que está enseñando este versículo bíblico So what this verse is saying es que si nos acercamos a Jesús con fe genuina, is that if we come to God with genuine faith, Él puede sanarnos. he can heal us. Dios puede sanarte. God can heal you. Pero tienes que creer en Él. But you have to believe in him. Señor, pastor, ¿y si no me sana? Pastor, and what if he doesn't heal me? No te preocupes por eso. Don't worry about that.
Porque si no está dentro de la voluntad de Dios, Because if it's not under the will of God, no va a suceder. it's not going to happen. Pero déjeme decirte algo más importante. But let me tell you something even more Si important. no tienes fe If you suficiente, don't have enough faith, o si no tienes fe en or Jesucristo, if you don't have faith in Jesus Christ, tampoco va a suceder. it will also not occur. Entonces no te enfoques en si Dios te va a sanar o no te va a sanar, So don't focus on if God is going to heal you or not heal you, porque Dios es soberano. because God is sovereign. Enfócate en creer que Él puede sanarte. Focus on knowing that He and believing that He can heal you. Porque el asunto no es el milagro, Because the problem is not the miracle, es la fe. it's the faith. Usted sabe que en Hebreos capítulo 11 In Hebrews chapter 11, habla de los milagros que se realizaron por la fe. and it talks about the miracles that were realized through faith. Y nosotros todos nos maravillamos de los primeros 20 o 25 versículos. And we're all completely dumbfounded by the first 25 verses. Pero al final de ese capítulo But at the end of that verse, dice algo muy importante. it says something very important. Dice, y algunos de ellos murieron sin haber recibido lo prometido. And it says, some of them died without receiving what was promised. Pero están en el mismo lugar donde están todos los otros que recibieron lo que habían pedido a Dios. But they're in the same place in which all those other ones who did receive that promise. Ambos tenían fe. They both had faith. A uno Dios le contestó lo que le pidió. Some God had given them their request, Otros en el tiempo que tuvieron en su vida terrenal and others in their terrestrial lives. no vieron lo que Dios le había prometido. They didn't see what God had promised. Abraham no vio los millones y millones de habitantes, Abraham didn't see the millions and millions of inhabitants, pero vio la semilla de su hijo Isaac. but he saw the seed of his son Isaac. A veces Dios te deja ver un destello de lo que Él va a hacer luego. Sometimes God lets you see a glimpse of what he's going to do. Ahora, lo que sí nosotros sabemos Now, what we do know es que debemos tener fe genuina para ser sanados. is that we must have genuine faith to be healed. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Conformed to our faith, it will be done. A mí me gustó mucho lo que dijo nuestra hermana Alicia. I love what Alicia said. Ella dijo que ya todo el mundo estaba orando por alguien She said that everyone here was praying for someone, y tuvo que esperar para que alguien pusiera las manos sobre ella. and she had to wait for someone to step and pray for her. Pero ella no esperó. But she did not wait. Ella dijo, Señor, tú me creaste en el vientre de mi madre. She said, Jesus, you created me in my mother's womb. Y así como me creaste en el vientre de mi madre, And just as you created me in my mother's womb, tú también puedes sanarme. you can also heal me. Y dice que sintió una brisa It says she felt a breeze que pasó sobre ella. that came over her. Sin duda era la misma presencia del Espíritu. Without a doubt, it was the very Spirit of God. Y yo sé que al instante ella fue sana, And I know instantly she was healed, sin nadie poner las manos sobre ellas. without anyone putting hands over her. Porque al igual que el aceite, Because just as likewise as the oil, lo que sana no es la imposición de mano, what heals is not the laying of hands. es la fe en el nombre de Jesucristo. It is the faith in the name of Jesus. Es la fe en aquel que llevó nuestras It enfermedades. is the faith in the one who takes our sins Es la and fe de healing, aquel que llevó nuestras dolencias. the one who takes our pain. Aleluya. Hallelujah. Y voy a terminar con esto. And I want to end with this. Hace falta una fe genuina para ser sanados. We need a genuine faith to be healed. En Mateo 4, versículo 24, In Matthew chapter 4, verse 24, nos habla de que Jesús hizo muchas sanidades en algunas it ciudades. says that in some cities Jesus healed many people. Mateo 4, 24 dice, Matthew 4:24 says, su fama se extendió por toda Siria news spread about him all over Syria, y le llevaba a algunos que padecían diversas enfermedades. and people brought to him all who were ill with various diseases. Dije algunos, Said he is some, pero no dice eso. but it doesn't say that. Dice, y llevaban a todos los que padecían diversas enfermedades. And brought to him all who were ill with various Los que diseases. sufrían de dolores graves. Those who were suffering severe pain. Omar está nervioso, aquí el doctor Nieves está nervioso, Dr. Omar is nervous. porque él dice, voy a pedir mi oficina de quiropráctico. He says, I'm going to lose my chiropractic office. Si Dios comienza a sanar todos los dolores, If God begins to heal all the pain, ajustar todas las columnas vertebrales, adjust all the vertebral columns, pierdo 50% de mi negocio. I lose the 50% of my business. Aleluya. Hallelujah.
Y le llevaban todo lo que padecían diversas enfermedades, And people brought to him all who were ill with various diseases. los que sufrían de dolores graves, Those suffering from severe pain, los endemoniados, the demon possessed, los epilépticos those having seizures, y los and paralíticos, the paralyzed. y él los sanaba. And he healed them. Ahora, vamos a ir a otra ciudad. Now let's go to another city. Vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículo 1. Let's go to Mark chapter 6, verse 1. Vemos que en Siria We see that in Syria, Jesús hizo muchos milagros, Jesus did many miracles, muchas sanidades, many healings, todo tipo de sanidad. every kind of healing. Ahora en Marcos capítulo 6, Now in Mark chapter 6, versículo 1, verse 1, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra. it says, Then Jesus went out from there and came to his own country. Su tierra es Nazaret, His country was es el lugar Nazareth. donde él nació, It was the place where he was born, donde vivió con su madre María, where he lived with his mother Mary, con José with Joseph, y sus hermanos. and his brothers. Ahora el versículo 5 de Marcos capítulo 6 dice, Now verse 5 in Mark chapter 6 says, y no pudo hacer allí ningún milagro, Now he could not do mighty work there, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. except that he laid his hands on a few sick people and healed them. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. It says, and he could do no mighty work there. No dice, y no quiso hacer allí ningún milagro. It didn't say that he didn't want to do there any miracles. Dice que no pudo hacer allí ningún milagro. It says he could do no miracles. Él deseaba hacer milagros, He desired to do miracles, pero no pudo hacer ningún milagro. but he could not do any. ¿Será que Jesús no era suficientemente poderoso? Could it be that Jesus was not sufficiently powerful? ¿Será que ese día Jesús no se levantó con la unción del Espíritu? Could it be that that day Jesus didn't rise up with the unction of the Spirit? Dice que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros. It says that Jesus there could not do many miracles. ¿Por qué? Why? El versículo 6 nos da la respuesta. Verse 6 gives us the answer. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. And he marveled because of their unbelief. La incredulidad Unbelief es una pared que se levanta metros y metros de altura is a wall that is risen up meters and meters up y que no le permite a Dios obrar una sanidad y un milagro. and does not allow God to work for a healing. Por eso hay que creer en Jesús. That is why we must believe in Jesus. De hecho, los evangelios mencionan Actually, the Gospels mention que la gente del pueblo se decía, that the people of the town said, ¿no es este el hijo del carpintero? Isn't this the son of the carpenter? ¿No es su madre María y su padre José? Isn't his mother Mary and his father Joseph? ¿No son sus hermanos Jacobo y Juan? Aren't Jacob and John his brothers? ¿Cómo hace estas maravillas? How does he do these miracles? Entonces Jesús le dijo, ¿saben? No hay profeta en su propia tierra. See, Jesus said there's no prophet in his own land. En otras palabras, ellos no creían en Jesucristo. In other words, they did not believe in Jesus. No creían que era el Mesías. They didn't believe he was the Messiah. Lo veían como un hombre común. They saw him as a common man. Pero Jesucristo era el Hijo de Dios. But Jesus Christ was the Son of God. Jesús era completamente hombre, He was completely man, pero era completamente Dios. but he was completely God. Era Emmanuel, Dios con nosotros. He was Emmanuel, God with us. Entonces a veces Dios no puede sanarnos So sometimes God cannot heal us porque creemos que Jesucristo es simplemente un profeta, because we believe that Jesus Christ is simply a prophet, simplemente un maestro. simply a teacher. Pero Jesucristo no es simplemente un profeta But Jesus is not simply a prophet o un maestro, or a teacher, aunque es ambos, although he is both. sino que también es el Mesías. But he is also the Messiah. Es Emmanuel, Dios encarnado. He's Emmanuel, God incarnated. Y como ellos eran incrédulos, And just as they were incredulous, no solamente porque no creían que él podía sanarlos, not simply because they didn't believe that they could be healed, sino porque sabían que Jesús era el hijo de José y María. but because they knew that Jesus was the son of Mary and Joseph. Ten cuidado cuando pones tus ojos en el pastor Be careful when you put your eyes on the pastor o en el líder de la iglesia, or on the leader of the church, porque está muy familiarizado con él. because you're very familiar with them. Tus ojos no tienen que estar puestos en el hombre, Your eyes do not need to be placed on man, sino en el Mesías. but in the Messiah. Tu milagro no depende del hombre, Your miracle does not depend on man. depende de Jesucristo. It depends on Jesus. Fue él el que llevó tus enfermedades It y was- tus dolencias. It was him who took your sin and your pain. Y él quiere que tú le creas a él. And he wants you to believe in Él him. quiere que tú puedas depositar tu confianza en él. He wants you to deposit your confidence in him. ¿Crees que Jesús puede sanarte? Do
Do you believe that Jesus can heal you? Escúchame claro. Listen to me clearly. Quiero que todos los líderes vuelvan a pasar. I want all the leaders to come up to the front once again. Rapidito, líderes, por favor, Quickly, rapidito. please. Todos los líderes que estuvieron aquí el domingo pasado, All the pasen leaders aquí who al are frente. here, up at the front, please come up. Hoy no lo vamos a ungir con aceite, Today we are not going to heal with oil, porque no es el aceite que sana. because it's not the oil that heals. El domingo pasado lo hicimos, Last week we did it, así que creemos que es bíblico. so we believe it's biblical. Pero yo no quiero que usted se acostumbre a pensar simplemente que es así. But I don't want you to be accustomed that it is simply so. ¿Se acuerda que Jesucristo sanó a 3 ciegos? You remember that Jesus healed 3 blind men? Que los 3 los sanó de manera distinta. And those 3 men he healed in different ways. A uno de ellos simplemente dijo la palabra y fue sano. One, he just simply said the word and he was healed. A otro escupió en tierra, hizo lodo, se lo puso en los ojos. And to one, he spit in mud, he put it on his eyes and he was healed. Y después le dijo, vete a lavarte en el estanque de Siloé. And then he said to go clean himself in the tank of Siloé. Y a otro simplemente dice la palabra que le escupió en los ojos. And the other one, he said he just simply spat in his eyes. Y le tocó los ojos. And he touched his eyes. Y dio un poquito. And he saw a little bit. Pero volvió a tocarlo una segunda vez. But then he began to touch him a second Y time. entonces vio claramente a aquel ciego. And then he saw clearly that servant. Entonces Dios quiere evitar que pongamos a Dios en una caja. So God wants to avoid that we put him in a box. Que podamos predecir a Dios. That we can precede God and Dios predict quiere him. que podamos poner nuestra fe en Jesucristo. God wants us to put our faith in Jesus Así que Christ. ponte de pies conmigo en este momento. So stand to your feet with me in this moment. Y si nos estás escuchando And if you are listening to us a través de esta transmisión en vivo, through this live transmission, yo quiero que tú pongas tu fe en I Jesucristo. want you to put your faith in Christ. Yo quiero que tú entiendas que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los I siglos. want you to understand that Jesus Christ is the same today, yesterday, and forever. Y si tú tienes fe ahí donde estás, And if you have faith right there where you are, Jesús también puede sanarte. God can also heal you. Jesús tuvo que tocar 2 veces Jesus needed to heal 2 times a uno de los ciegos one of the blind men antes de que pudiera ver. before he could see. El ciego dejó que Jesús lo tocara por segunda vez. The blind man allowed him to touch him for the second Dejó time. que Jesús pusiera su mano sobre él por segunda vez. He allowed Jesus to place his hand over him a second time. De hecho, Jesús no lo ungió con aceite, Actually, Jesus did not anoint him with oil. lo ungió con saliva. He anointed him with saliva. Tranquilo, nadie va a hacer eso con usted ahora. Don't worry, no one's going to do that to you right now. Mi punto es este. My point is this. Hay que tener fe. There needs to be faith. Si el domingo pasado If last week no fuiste sano, you were not healed, pero tienes fe, but you have faith, hoy Jesucristo puede sanarte. today Jesus can Así heal que yo you. te pido que tú salgas de tu asiento, So I te ask pares that you frente leave a alguien your seat aquí and come to one of our leaders here y le diga, yo quiero que ores por mí. and say, I want you to pray for me. Menciónale la enfermedad que tienes Mention to them the sickness that you have y cree que Jesucristo puede sanarte. and believe that Jesus Christ Si can heal tienes fe, you. sal ahora mismo en el nombre de If you have Jesucristo. faith, heal right now in the Sal name de of ese lugar y Jesus. párate frente a alguien para que Leave this Jesús pueda place sanarte. and stand in front of someone for Mientras God to adoramos a heal you. Dios, While we worship God, los hermanos están aquí con fe the brothers are healing in faith para poner su mano en ti. to put their hands over Mi you. pregunta es esta. My question to you is this. ¿Crees que Jesús puede sanarte? Do you believe God can heal you? Entonces ven aquí al frente por fe. Then come here to the front in No te faith. hinques, párate frente a una persona. Do not kneel down. Stand Párate in front of frente a a alguien, person. por favor. Stand in front of someone. Dígale cuál es su enfermedad Tell someone what y is your pídale que ore sickness por usted. and tell them to pray for you. Los que están en el altar, abran sus ojos, por favor, para que vea la gente. Who are there in the altar, please open your eyes so they can see you. Amén. Amen. Mientras adoramos a Dios, tenga fe, hermano. Pase, Well, we pase, no se pray quede for donde está. God. Venga, Have faith. si está enfermo, venga a buscar su sanidad. If you are sick, come and seek your En el healing. nombre de Jesús de In the Nazaret. name of Jesus of Nazareth. Gracias, Padre. Thank you, Lord. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. Y
de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera. Milagros van cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Y llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu milagros pueden suceder, pues tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder,
pues tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder, pues tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder, pues tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu ven, Yo quiero que hagamos una declaración de fe. Hay que tener fe para continuar declarando las cosas que no son como si fueran. We have to have constant faith to keep declaring those things that are not as they were. Y yo quiero que cantemos esta canción que cantamos el domingo pasado, que declara que toda enfermedad, que toda muerte tiene que salir. I want us to declare and sing this song that we sung last Sunday. Declares that all sickness and all death has to flee in the name of Jesus. Amen. But sing it with faith, pero cántalo con fe, con la convicción de que Jesucristo puede hacerlo. Amén. Declaremos esto al Señor. Tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios
la muerte ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Sí. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Si ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Si ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Damos gloria y honra a ti, Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Father. Puede sentarse, amados hermanos, ya vamos pronto a despedirnos. You may be seated. We're about to be dismissed. Quiero volver a motivarlos. I want to continue to motivate you guys. Si Dios hace una sanidad en su vida, If God does a healing in your life, si hace un milagro en su vida, if He does a miracle in your life, no calle, do not be quiet. déjenos saber. Let us know. Mándeme un correo electrónico. Send me an email. Llame a la iglesia. Call the church. Queremos testificar lo que Dios está haciendo en la casa. We want to testify with what God is doing in the Queremos traer house. gloria y honra a Jesucristo. Aleluya. We want to bring glory and honor to Jesus Christ. Si Dios no cambia mi mensaje, If God does not change my message, voy a predicar de sanidad también el próximo domingo. I'm going to be preaching about healing next Sunday as Ahora well. vamos a tener un enfoque distinto. Now we're going to have a different focus. Un hombre centurión A centurion man le dijo a Jesús, told God, di la palabra say the word y será hecho. and it will be done. Y yo creo en mi corazón que hay gente que están en otros países, I believe that there are people in other countries, en otras ciudades in other cities, o en nuestros hogares, or in our place que tú y yo vamos a declarar desde este lugar that we're going to declare from this place sanidad para ellos healing for them, y Dios los va a tocar. and God will touch them. Así que venga con fe el próximo domingo. So come with Aleluya. faith next Sunday. Si conoce a alguien que está enfermo, If you know somebody who is sick,
Dígale el domingo. Tell them Sunday. Quiero que te conecte por Facebook. I want you to connect yourself through Facebook Porque vamos a orar por ti. because we're going to be praying for you. Y vamos a enviar la palabra de Jesucristo. And we're going to send the word of Jesus, La palabra de sanidad. the word of healing, En el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Hasta donde Christ tú estás. until where you are. Y vamos a creer que Dios te va a sanar. And we're believing that God can heal you. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amen. How many believe it? Dale solo fuerte al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Esto está tan bueno que arriba como que uno no quiere ni bajarse. It's so good up here, I don't even feel like going down. Pero como Dios nos ha dado sabiduría But just as God has given us wisdom, y yo escucho las tripas de muchos de ustedes sonando. and I hear the intestines of much of the people here. That sounded ugly in English. Yeah, I really did. Vamos ya pronto a despedirnos. We're gonna go ahead and. Pero antes quiero dismiss. darle la bienvenida a todos los que nos acompañan. But I want to welcome all of those of you who are with us Y today. quisiéramos tomar un momento para poder saludarle de manera personal. And we want to take a moment to personally say hello to you. Tenemos una pequeña recepción en su honor. We have a small reception in your honor. Saliendo por la puerta principal, Leaving the